comenzar con el programa del día de hoy. En Estados Unidos se estrenó Noé, la película basada en la historia bíblica que ha causado algún tipo de polémica y que además ha recaudado ya cerca de 45 millones de dólares, Juan Andrés. Impresionante. Exactamente, este próximo jueves, sin lugar a duda, la película más taquillera y más polémica al mismo tiempo, que se estrenó la semana pasada en Norteamérica y que en un par de días más llega a nuestro país. Hoy día queremos plantear la siguiente duda: el Arca de Noé, con obviamente su capitán, mandado por Dios, rescatar una pareja de cada animal, de cada especie. ¿Mito o realidad? ¿Es posible? ¿Alguna vez hubo un diluvio? ¿Alguien más habla de esto? Mucha atención, amigos míos, tenemos el tráiler de la película, que no es cualquier película, estamos hablando de un tremendo cineasta, Peliculón. Darren Aronofsky, el Y mismo. que ya viene con polémica. Ya. Viene cargado de polémica. Director de Fe en el Caos. Director de Requiem por un sueño. Y ganador del Oscar por Cisne Negro, ni más ni menos. Excelente también, bueno. Esta es una recreación y es curioso, póngame mucha atención porque si bien en el Génesis, posterior a la historia de la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén y la historia de Caín y Abel, viene de inmediato este tercer relato bíblico en el Pentateuco original, la historia de Noé, de cómo Dios decide enojarse con toda la humanidad y destruirla a través de una lluvia que duró 40 días y 40 noches, solo salvando a la familia de Noé, el monarca de su pueblo, rescatando al mismo tiempo a una pareja de cada especie animal. ¿Cómo es el arca? ¿Realmente esto pasó? ¿Hay algún dato que nos diga que en algún momento todo el planeta se vio cubierto por los océanos o por agua, lluvia? Todo eso es lo que vamos a tratar de desentrañar el día de hoy. El arca es principalmente de madera, pero ¿de qué tamaño más o menos era, maestro? Esa es la gran pregunta, porque, ¿cuántos animales metió dentro del arca? Eso es lo que te da una dimensión de qué porte necesita esta especie de que algunos dicen que es como un establo alargado, otros que es con la clásica forma de un uno barco. de cada especie, por lo tanto era muy grande. Imagínate, Claro. Como tú dijiste el otro día, un paralelepípedo. Un paralelepípedo. Pero con volumen. Exactamente, amigo mío. Y otros hablan que el arca podría ser una versión solo una redondela, digamos, una especie de nave circular. Eso sí es que existió, porque cómo se peleaban los animales. Claro, porque varios animales eran la comida del otro. Claro. Pero Salva, De hecho, es muy misterioso, porque obviamente estamos frente a una fábula o esto es algo literal. Y ya vamos a ir descubriendo que este relato está siendo señalado por estos textos religiosos. Pero vamos primero, tú me preguntabas sobre las dimensiones. Exacto, el tamaño de esta O sea, arca. ¿cómo tendría que ser, según está en el texto bíblico, para que quepan todos estos Gigante. animales en pareja? Muy grande. Ahora, ¿cuántos animales metió? Tratemos de entender un poco cómo va. Atención con el primer segmento, tratando de desentrañar si es mito o verdad, la historia de Noé y su arca. La historia cuenta que Dios le advirtió a Noé en un sueño que iba a castigar a la humanidad por sus pecados con un diluvio que cubriría toda la tierra. La Biblia dice que Noé construyó un arca de 300 codos de largo, por 30 codos de ancho y 30 de alto. Es casi tan grande como un supercarguero moderno o un transatlántico como el Titanic. Bien, la Biblia presupone que era posible construir esa enorme embarcación solamente de madera. El problema con una nave de 135 metros hecha de madera es que la madera como material no puede mantener la forma de la nave. La nave comenzaría a deformarse en el mar, las junturas se abrirían y se hundiría. Es prácticamente seguro que la enorme arca tendría cientos de filtraciones a lo largo de su gigantesco casco y se hundiría como una piedra. Eso no quiere decir que Noé no construyera un arca. Es solo que habría sido mucho más pequeña. Bueno, sabemos por las dimensiones del arca que medía, de largo al menos, 135 metros. Es grande, pero no tanto tampoco. No 135 metros es una cuadra de largo, Claro. aproximadamente son 135 pasos y un poco él más también quizás. dice ahí que la madera cedería, o sea que no Ahí, podría Mariana, aguantar. usted está tocando un punto importante, porque fíjense que alguien diría, bueno, pero ¿por qué tiene que ser de madera? ¿Por qué no le ponen remaches de metálicos que afirmen? Bueno, esto sucedió la supuestamente 4000 años antes de Cristo y
la era del hierro, posterior a la era del bronce, no tendría que pasar mucho después. Vale decir, la humanidad en aquel tiempo no sabía cómo forjar metales. A duras penas, digamos, lograba entenderse con el tejido y casas de barro. Pero el trabajo del metal todavía no había sido descubierto por la humanidad. Entonces, sostener solo a través de la fuerza, de la presión, maderas de esa envergadura, solo con cablos al mismo tiempo de madera y solo cubierto con brea para no colar el agua, parece por lo menos una tarea titánica, si no derechamente imposible. No, muy complicado, creo. Bueno, atención, ¿qué pasa con el diluvio en sí, amigo mío? Tenemos obviamente el texto de cómo lo dice la Biblia, cómo Jehová emplaza a Noé para hacer semejante cosa. Atención. El diluvio del arca no es en la Biblia, sacado directamente del Génesis, del capítulo 7. Dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, vale decir, su familia, la elegida para ser salvada, con los maridos de sus hijas, etcétera, etcétera. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, y también de las aves del cielo para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra, porque yo haré llover 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo. Eso lo habría soñado. Lo habría soñado. A ver, la Biblia en estricto rigor habla de un sueño, pero también en ciertas traducciones habla que fue una inspiración en donde Noé habría escuchado directamente la voz del Dios creador de cuanta cosa existe. ¿Y por qué Noé? No otro. Simplemente porque él venía del linaje, de la estructura de Caín y Abel, y él sería, digamos, el monarca obediente, servidor de Dios. O sea, lo eligió porque era un hombre de bien ante los ojos de Dios. O sea, ¿y por qué no el resto? Porque los demás habían claramente desviado del camino de la fe o del respeto. Era un tipo tremendamente conocido, el papá de Noé. Absolutamente, que Enoc, y ojo, que Enoc es un personaje aún más misterioso porque fue arrebatado de las páginas de la Biblia. Y fíjense que entre los capítulos más misteriosos, este hombre tenía conversaciones con ángeles, pero todas las historias del padre de Noé fueron arrebatadas de la Biblia tal cual la conocemos, y que algún día deberemos hacer casi un capítulo de eso. Salfa, ¿sabes a mí lo que no me calza en realidad con la historia? El tema de que realmente se podría hacer un diluvio mundial con 40 días lloviendo día y noche. La verdad, y más encima este supuesto barco, ¿poder resistir esta arca? Todo eso. Mira, a la primera pregunta Diluvio. parece que no, fíjate, porque por mucha cantidad de milímetros que caigan, o sea, la lluvia más tormentosa de la cual tenemos data, lloviendo sin parar, 40 días y 40 noches, no podría elevar al punto de convertir donde, diluvio, por ejemplo, hacer de Santiago un océano, donde haya una gran cantidad de metros para que un barco pudiese navegar. Tendría que ser demasiado. Por eso es que algunos hablan de que si existió el fenómeno, fue un diluvio localizado, en las cercanías, obviamente, donde hoy día se conoce como Irak. También debiera ser algo más poderoso, porque si estaba hecho por Dios, probablemente no era un diluvio sino más, y iba a ser con más fuerza, aunque hayan sido 42 y 40 noches. Y tiene toda la razón, amiga ser. mía, pero eso también me despierta a mí más preguntas. Si lo hace Dios, ¿por qué necesita de los poderes de la naturaleza? Porque no dice, ¿sabes qué? Ya me aburrió, ya desaparecen todos los malos y que hay tú vivo, y ¿para qué me dejaste en un diluvio, digamos? Quizás para dejar algún manifiesto, y acuérdense que cuando logra varar el arca Noé, el arco iris, que muchos van a ver durante el resto de su vida, la Biblia dice que es la primera vez que apareció y es la firma de Dios cuando dijo: yo con un arco iris, cada vez que llueve se detiene y sale el sol. Es el recuerdo que ustedes deben tener de que yo prometo nunca más voy a destruir la tierra con esa manera. Bueno, ahora acá hay otro problema que todos debemos plantearlo. Tenemos las dimensiones del arca. Se habla de 7 especies, de 7 parejas de cada animal. O sea, no ni siquiera es una, son varias, la verdad. Sí. Para que se reproduzcan, tengan familia. Y aves también. Y todas las aves del cielo que supuestamente, gracias a la convocatoria, el poder de Dios los convenció de que se metieran al arca, ¿cierto? Ahora, aquí viene lo difícil, que tiene que ver cuántos animales pueden caber. Si mide de largo 135 metros de largo, supongamos que es igual ¿cuántos de alto, caben? 135 metros cuadrados. ¿Cuántos animales caben? O sea, y puede resistir. Y pueden estos resistir. animales. Y además de todo el oleaje del diluvio mismo. La pregunta será, como algunos dicen, que quizás son los animales que eligió, no son muchos en especie, en variedad, y que son solo aquellos que servían para el sacrificio de Dios, como ovejas, gansos, que se utilizaban por aquel entonces para honrar a Jehová. Atención, escucha.
30 millones de especies en una semana. Noé tendría que haberlos cargado a razón de 50 parejas por segundo. Si se supone un ritmo de carga más realista, a Noé le habría tomado por lo menos 30 años. Pero de hecho puede haber otra explicación. La orden de llevar a todos los animales pudo referirse solo a los animales que existían en el lugar en que vivía Noé. Noé debía llevar 7 parejas de animales limpios. Los animales limpios son aquellos considerados adecuados para ser sacrificados en forma ceremonial a Dios. Si sumamos todo eso, Noé tenía 260 animales. Eso es un juego de niños comparado con 30 millones. O sea, finalmente, si vamos al texto original, eran animales limpios. Digamos de los que se utilizan hasta el día de hoy dentro de la cocina de la cultura o la religión judaica. Vale decir, no debió haber existido un cerdo, por ejemplo, de pezuña partida, considerado inmundo ante los ojos de Dios y que no lo considera ni propio como alimento para los hijos de Israel, ni por supuesto para ser sometido a sacrificio para el gran Dios. Hay algo que aún es más raro, porque ¿cómo no se comían entre ellos? También es demasiado raro, porque al león le vas a decir, cálmate y no te comas a, no sé, a otro animal más pequeño, a la vaquita. Una cebra, bueno, Salvo que hayan estado cada especie enjaulada. Enjaulada o comandada por el poder de Dios. Pero Y fíjate al lado que- de los búhos y de las golondrinas. Se los comen todos. Claro, yo creo por que se eso. habla de que estaban en un segundo piso y que yo creo que eran 7 de cada especie porque 4 grupos iban a morir ahí, sí o sí, digamos, cómo se producto hizo del hambre. eso? Por si el león le bajaba. Claro, porque también aquí da otra pregunta. Ok, los animales no se comían entre sí. Entonces el alimento lo dispuso Noé. ¿Y qué les daba? ¿Y dónde cabía todo el para alimento? cada tipo de O sea, con lo que animal. come un león a diario, imagínate. ¿Cómo cabía? Ahora, Los insectos también. los insectos también cómo zafaron, que dicen que podrían sobrevivir una hecatombe nuclear, pero bueno. Pero fíjate que aquí viene una historia muy simpática, quizás muchos no la saben, que lo comentamos en la mañana, y es que también dentro de los libros perdidos, que no han sido incluidos en la Biblia, pero que sí estaban en los libros originales, los apócrifos, se habla de la creación de los gatos. Y dicen que como tenía tantos ratones, se reprodujeron muy rápido en el arcade y no tenía problema con los lauchas, le pidió a Dios que hacía, porque así las tiraba para el mar, ¿qué hacía? Entonces dijo, no, ningún problema, tráete al león. Y el león tosió, así como cuando los gatos se dan con esas bolas de pelo, y regurgitó un gato, una versión pequeña del león, está en esos libros, y así fue como se dedicó a cazar ratones. Para cazar ratones. Parece broma, pero es obviamente parte de las metáforas mágicas. Total. Ahora, aquí es cuando la cosa se pone complicada. Porque Noé, algunos dirán, solo existe como un personaje mitológico, imposible, cargado de fábula y que está registrado en el libro más popular del mundo conocido como la Biblia. No, señor. Antes de eso, existe en el mismo lugar del mundo una historia prácticamente no similar, sino calcada en la epopeya de Gilgamesh, donde los dioses, donde están mencionados los Anunnaki, decidieron destruir al hombre a través de un diluvio y Gilgamesh con su gente se le encomendó hacer un arca con similares dimensiones, metiendo semillas y animales para poder sobrevivir y así rescatar al resto de la raza humana, que él finalmente era el elegido. Atención, Noé no es el único, o estamos hablando del mismo pero solo con otro nombre. Atención. Hace 150 años, los arqueólogos hicieron un extraordinario descubrimiento en Irak. Evidencia que reescribiría la famosa historia de Noé y de su arca llena de animales. Los grandes dioses decidieron enviar un diluvio. Haz una embarcación. Lleva al bote la semilla de toda cosa viviente. Desde entonces, en Irak, se han encontrado más historias del diluvio, confirmando así que el relato se originó en la antigua Mesopotamia, el lugar donde nacieron las grandes civilizaciones de Babilonia, Sumeria y Asiria.
Bueno, de hecho, es también un sumerio, es de origen sumerio, Noé. Así que quizás estamos hablando de la misma persona. Están ligados. Y exactamente lo que estamos hablando son aquellos que creían que la creación del hombre fue hecho por estas razas superiores, pero no un solo Dios, sino varios, a los que llamaban Anunnaki precisamente, y que ellos en algún momento, al enfrascarse en una lucha, dijeron, ¿sabes qué? Reseteemos la construcción del ser humano y destruyámoslo a través de un diluvio. ¿Qué es lo que dice este texto en el poema de Gilgamesh, cuyos extractos en el Nula Elis, uno lo puede comprar en la librería, pero tiene que uno ir rellenando las partes que faltan? Dice, los grandes dioses decidieron enviar un diluvio. Haz una embarcación, le dijeron obviamente al protagonista, y lleva al bote la semilla de toda cosa viviente, para que finalmente de ahí pudiera resurgir la vida y la civilización de manera completa. Es la misma historia también. Es la misma Calza. historia, Dicho fíjate. de otra forma, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, si es que somos rigurosos y entendemos el origen sumerio en un lugar que obviamente la antigua Babilonia, mucho antes, donde hoy día comprende el sector de Irak, qué curioso, ¿ah? Que cuando la primera vez que se invadieron esos lugares de parte de los norteamericanos, se fueron derechito a los museos a robarse las tablillas de la Enula Elich y de la epopeya de Gilgamesh. Es como si quisieran borrar cierta parte de una historia que la gente no debiera conocer. Habla respecto a la apariencia de Noé, que no es el típico Moisés, así como el patriarca israelita que salva al pueblo, sino más bien un tipo con falda y con esas barbillas de puntiaguda barba y todo lo demás. Atención, que esto debería ser más o menos la verdadera apariencia del Noé original, o sea, el mismo citado en la epopeya de Gilgamesh. Atención. Descubrimientos arqueológicos han establecido que la historia de Noé pudo, de hecho, haber ocurrido en Sumeria, una antigua civilización en lo que ahora es Irak. La diferencia más obvia es el aspecto de Noé. Olviden al hombre con ropajes bíblicos e imaginen, en cambio, a un sumerio de pies a cabeza, usando maquillaje en los ojos, con la cabeza rapada e incluso con falda. El poema de Gilgamesh dice que el Noé sumerio tenía oro y plata. Hace 5000 años eso era el dinero de los ricos comerciantes. Eso sugiere que el Noé sumerio no era un granjero o un viticultor, sino un hombre de negocios. De hecho, quiero ir de inmediato a una foto comparativa, o sea, foto es una forma de decirlo, una infografía ¿Cómo sería? respecto a los rasgos de cómo sería el que nos han contado y cómo es realmente. Al lado izquierdo, por supuesto, tenemos el Noé bíblico, un patriarca de barba blanca, como incluso se ha representado a Dios sentado en un trono cuando se le quiere otorgar alguna apariencia física. A Dios, no a Jesús. A Dios, al mismísimo, al Padre de la Santa Trinidad. Y al lado izquierdo es como seguramente él lucía. O un Noé sumerio. Porque tenía que ver, Es más guapo, Maquita, el tipo ¿no? de gente que vivía en aquel entonces. El sumerio, dices tú. Lo mismo que hablábamos el otro día de Jesús de Y Nazaret. tiene sentido, no es un viejo enfundado en ropa que le otorgaría más calor del necesario, sino un tipo que anda parece a un fresco Chico Jara y todo lo demás. No, se ve más Tiene un, alto. sí, tiene un Porque parecido. Hay que pensar de que tendría que construir un arca, entonces tampoco era Alguna que... energía tenía que tenía tener. energía, vitalidad, ser joven. Además, Tampoco podría ser un señor como el otro. Probablemente, o sea, estamos hablando de alguien que logró emprender una odisea titánica de armar solito, digamos, y con los pocos que quisieron ayudarlo, un arca de madera que tenía que recepcionar una gran cantidad de animales, que como hemos tratado de entender, quizás no eran tantos como está en el imaginario colectivo. No es que habían cebras, leones, águilas, huemules, cóndores, así de lo que fuera en aquel momento, sino que era una cantidad exacta de Una ciertas selección. especies que le servían a su rito religioso, en tanto eran para sacrificios de Yahvé y no mucho más que eso. Atención, ¿qué es lo que relata? Pues ya todos conocen el texto de la Biblia, que dura un par de páginas y nada más, la verdad, de cómo sacaron de eso una película de 2 horas y media. No, ni por un corto, digamos. No, por las maravillas de Hollywood. Pero, ¿cómo se relata en la historia a partir del relato de los dioses Anunnaki, de cómo fue este diluvio? Atención, porque los paralelos son prácticamente calzados. Atención. Enki tuvo una visión reveladora. Se le apareció un ser llamado Gazu, resplandeciente como los cielos, que le instruyó y le cedió una tablilla con un dibujo de una embarcación sumergible. Estas fueron sus palabras. Ahora toma el lado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Ziusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento.
Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla, que se salven él y su familia, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del Creador de todo. La recomendación del Anunnaki: salva especie animal y planta cuanto sea valioso para nuestro haber, digamos, y tu entendimiento. Le entrega de alguna manera la libertad y la decisión a él. Y si le vamos al texto bíblico, dice lo mismo: salva a los animales considerados puros. O sea, en realidad, estamos, creo, no sé si estamos pero creo que es lo mismo, ¿no? Sí, entonces es el mismo consejo. Es el mismo consejo, dicho de otra manera. Y también, para que ustedes lo entiendan, en el caso del Dios bíblico, el que creador de todo, el que sabe todo, él es el único autor que no le gustó el comportamiento del hombre en el planeta y decide mandar el diluvio y solo le avisa a uno para que salve a su familia. Finalmente en el es lo caso de los mismo. Anunnaki, lo que pasa es que los dioses, que no es uno, son varios, deciden destruir a la raza humana porque se están dando cuenta de que hay ciertas perversiones que pueden crecer en el tiempo, que es lo que nos convertimos ahora, y dicen: matémoslos a todos, pero a todos. Y uno se apiada y dice: ok, ya matémoslo a todos. Y el que tiene que dar la orden le avisa a uno bacallao que haga lo siguiente. Un traidor. Porque de alguna manera quería confiar en que en el despliegue o en la evolución particular de los humanos que tenían todo el poder de tirar para arriba. Le da al individuo el poder de evolucionar y desarrollarse y crecer. Exactamente. Salvarse. De hecho, lo podemos leer literalmente: Enki, dile a tu hermano Susudra que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua y que lleve la simiente de lo que sea valioso, ya sea planta, animal. O sea, lo que te sirva, amigos míos, y es prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Finalmente, cuando vamos al texto bíblico, donde al igual que el Arca de la Alianza, donde se guardaron los restos del Decálogo, los 10 mandamientos, está con pelos y señales, tanto de oro, tanto de madera, en tal proporción, con 2 querubines arriba, también están las proporciones de cómo construir el Arca Noé. Ellos también hacen una descripción a los sumerios de cómo hacer el arca que los salvó durante el gran ataque de los Anunnaki. Y cuando hacemos un comparativo, nos encontramos que estamos casi hablando de lo mismo, solo que la de los Anunnaki es más pequeña, o quizás dicho de otra manera, más realista. Claro. Atención, uno es un arca en donde cabe todo lo que queráis. Es Ahora casi súper un mall, chica. mall flotante. Un gran barco mercante. Exactamente. En cambio, Pero lo mira la otra, cabe real. un hombre, su familia. Un león no semilla. cabe ahí. No cabe un león, Una pero semilla. cabe cada uno todo. Entonces podemos entender que quizás el diluvio fue acotado a cierto lugar, quizás era el lugar donde solamente Es más existían los realista, humanos, igual. que es donde comenzó, digamos, la evolución del hombre. Quizás es cierto que un dios, o en este caso varios dioses, pero que en este caso venían de otro planeta, nos crearon y por alguna forma de castigo o falta de conformidad con su creación que éramos nosotros, decidieron acabar de forma acotada con un diluvio en un solo sector del planeta. El caso es que la historia proveniente de 2 credos completamente distintos cuentan lo mismo. ¿Existió o no? Es decisión suya. Muy bien, Juan Andrés Alfaro.